Hola a todas y todos. Hoy veremos cómo crear medidas en Power BI. En lo cotidiano, cuando preparamos informes o algún reporte, nos pasa que necesitamos contar algún tipo de transacción, por ejemplo, sumar ventas, calcular porcentajes de margen, y en estos casos es cuando aparecen las medidas en Power BI. Por ejemplo, si miráramos nuestro modelo, quisiéramos saber cuántas transacciones realicé, cuál es el margen. Por ejemplo, si la empresa tiene una política de que todos los productos tienen que tener un margen del 20%, ¿cómo puedo monitorear esto? Y a través de las medidas podemos obtener esta información de los datos cargados. Entonces, ¿cómo creamos una medida? Por ejemplo, vamos a crear una medida que nos permita saber cuántas transacciones realizó la empresa en el periodo en cuestión. Entonces, vamos acá, cantidad de transacciones, ¿cierto? Esto es igual, y acá hay una diferencia con las columnas, que la medida para funcionar necesariamente necesita una función para obtener la información. A diferencia de las columnas calculadas que directamente uno puede obtener la información de cada columna disponible. Por ejemplo, si yo quisiera ir a buscar las transacciones, acá me aparece una medida calculada, pero no la cantidad de transacciones o de boletas disponibles en el modelo. Entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de transacciones? Con la fórmula contar, ¿cierto? Y ven, y acá ya tengo disponible todas las columnas del modelo. Entonces, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar los números de boleta, que es el valor único que tenemos en el modelo. Lo pinchamos y buscamos acá. Y acá tenemos disponible, ¿cierto?, nuestra medida cantidad de transacciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos acá, habilitamos esta tarjeta y en campos cantidad de transacciones. Y nos dice que nuestra cantidad de transacciones son 1000. Entonces, y ahora, ¿cómo podemos calcular las ventas totales? Vamos acá, le pedimos una nueva medida. Entonces, a esta medida la vamos a llamar ventas totales. Y esto va a ser la suma, ¿cierto?, de las ventas totales. Le damos Enter. Vamos acá a agregar otra tarjeta. Vamos a buscar la medida que agregamos. La vamos a agregar acá al campo. Y, por ejemplo, acá, si en la empresa que trabajamos o en el lugar que estábamos nos dicen, oye, para cada producto de venta, el mínimo margen que exigimos es un 20%. ¿Cómo podemos saber si es que eso está aplicando, está funcionando? Está funcionando esa política en la práctica. Entonces, podemos. Acá tengo una medida, ¿cierto? Que es la medida del precio unitario, que es la suma, ¿cierto?, del precio unitario. Luego creé una medida que es medida costo unitario, que es la suma del costo. Y por último, para calcular el porcentaje, tomé ambas medidas. Mira, lo vamos a hacer acá nuevamente. Y esta es una de las ventajas de las medidas también, que las medidas pueden ser reutilizadas o ya más bien llamadas en otras medidas. Entonces, por ejemplo, tengo el porcentaje de margen de producto, que quiero saber, ¿cierto? Entonces, sabemos que el margen es el precio unitario menos el costo, ¿cierto? Y esto dividido por el precio unitario. Entonces, le damos Enter. Vamos acá a buscar nuestro gráfico de barras. Y agregaremos acá el porcentaje de venta, ¿cierto?, de nuestros productos. Entonces, agregamos acá
nuestros productos. Y como podemos ver, claro, todos los productos cumplen con el 20% de margen. Esta es una utilidad de las medidas, sobre todo esto de poder ocuparla en otras funciones. ¿Ya? Una diferencia también con las columnas calculadas es que las medidas no quedan cargadas en el modelo, sino solo en el informe. Pero en un próximo video haremos un versus de columnas calculadas y medidas para aprender sus diferencias y cuándo usar cada una. Muchas gracias por estar, un abrazo, nos vemos pronto.